confusión entre dicha y dolor, esa es que a mí me encanta. Okay. Al igual que este mundo, el reino es el resultado de ciertas premisas. Ok. Al igual que este mundo es el resultado de ciertas premisas. El reino también. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Sabemos que el ego está confundido con respecto a todo. Okay. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de él es porque no alcanzas a verlo en su totalidad. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. Lo que pasa es que, claro, aquí nos habla de nuestras creaciones y nosotros no somos conscientes de nuestras creaciones porque nuestras creaciones son en el cielo. Entonces, claro, tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Nosotros, acuérdense que esto es todo un problema de identificación. Nuestras creaciones, no nos preocupemos, siguen estando en nuestra mente y están identificados con nosotros, con nuestro verdadero espíritu que no está confundido. Y nosotros estamos identificados con nuestras creaciones. Al igual que Dios se identifica con nosotros y nuestro verdadero ser se identifica con Dios. Sin embargo, tu estado mental, así como tu reconocimiento de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que creas acerca de ella. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. Fíjense, sin embargo, tu estado mental, así como tu reconocimiento de lo que se encuentra en tu mente, mi estado mental, es un estado, es algo que se va sosteniendo. Estoy en un estado mental. Sin embargo, tu estado mental, así como tu reconocimiento de lo que se encuentra en tu mente, reconocer lo que ya se encuentra en mi mente, que son los regalos del reino, para que yo reconozca lo que está en mi mente, depende de lo que creo acerca de mi mente. Para reconocer los regalos del reino, depende aquí en el sueño de qué es lo que yo creo acerca de mi mente. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. Bueno, no cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella. No cabe duda. Tenemos un montón de creencias que son una locura. No cabe duda de que puedes aceptar, pero las hemos aceptado. De que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. Ya nos ha hablado en todo este capítulo de un montón de cosas que se encuentran en nuestra mente y que lo hemos negado. Y hemos aceptado un sustituto a lo que se encuentra. Sin embargo, aunque no puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente, que es la de crear, ya lo acabo de hablar, a través de la suya, a través de la mente de Dios, nosotros creamos es a través de la mente de Dios, no puedes entorpecerla. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes entorpecerla. Ya nos acaba de decir que cuando descargamos el ego nos hemos dado cuenta de que esa función la hemos seguido cumpliendo muy bien. Dicha función es la conclusión lógica de lo que eres. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla. Pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto a que así sea. Mire, la capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla. Nosotros tenemos muchas capacidades, pero depende de nuestra disposición, es decir, de decidir que queremos ver esa capacidad, que la podamos ver. ¿Cómo nosotros estamos dispuestos al valorar de que ver esa conclusión lógica me pueda llevar a algún beneficio? La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla. Pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto a que así sea. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento.
La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que nosotros seamos felices y nos dice, solamente puedes ser feliz al extender lo que tú eres. Y solamente puedes extender lo que tú eres cuando perdonas, cuando eliminas el concepto equivocado de ti mismo de que puedes estar separado de Dios. Porque para que tú tengas el gozo y puedas crear es solo desde la mente de Dios. Pero si la niegas, en esa negación, que es que creo que estoy separado, no extiendo y tengo miedo. Lo que está hecho ilimitado empieza a sentirse en carencia y por eso el ego es egoísta. Oye, estas migajas que yo tengo es que si las doy las pierdo y de ahí es donde yo me estoy agarrando, ese es mi gozo. ¿Por qué? Porque como sustituí en mi mente la verdad por una mentira, entonces, ¿qué es lo que hace el ego? No, sí, sí hay gozo, pero desde aquí, desde los ídolos que le hemos puesto al amor de Dios, que es lo único que a nosotros nos puede dar gozo. Por eso es que aquí se llama la confusión entre dicha y dolor. Desde el sistema del pensamiento del ego, hay ciertas cosas que dan dicha, pero que realmente están negando a Dios. A ver, la verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Acuérdanos, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en ese espacio entre el ego y el Espíritu. Y ahí está para dirigirnos. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Fíjense que no nos está diciendo, el Espíritu Santo te va a dar alegría. El Espíritu Santo te va a regalar paz. El Espíritu Santo te va... No, no, porque lo que necesita introducción de un curso de milagros es eliminar los obstáculos que le hemos puesto al amor. Y el amor ya incluye la paz y la felicidad. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. No tiene que agregarle nada. Al reino no hay que agregarle nada. Obviamente, nadie se opondría a este objetivo si lo reconociera. ¿Ok? No queremos que el Espíritu Santo nos dirija porque no hemos reconocido que su guía nos va a evitar dolor. Mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres o no escucharle. Aquí ya nos lleva a nosotros, a que estamos aquí hablando, al tomador de decisiones. Y aquí se nos está yendo, fíjense que este capítulo, como se habla de los regalos del reino, no tenemos la menor idea de lo que es, suena así como muy utópico, pero aquí nos está llevando a que nos demos cuenta. Mas el problema no estriba en sí lo que el Espíritu Santo dice si es verdad o no, sino en si quieres o no escucharle. No puedes reconocer lo que es doloroso de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso. Nosotros no podemos reconocer lo que nos genera dolor, de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso. Y de hecho, eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra, entre lo que es la dicha y lo que es el dolor de verdad. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. O sea, lo que a mi espíritu le hace dichoso le causa dolor al ego, porque es el ego, acuérdense que nos pone unos ídolos y va atrás de él esperando con la expectativa de que nos dé alegría, de que nos dé paz. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y nosotros que estamos en el sistema del pensamiento del ego, la mayoría de los momentos del día, sufrimos por un montón de cosas que realmente al espíritu le harían dichoso. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Hay una parte que me gusta que dice, date cuenta que lo único que vas a sacrificar es el miedo. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego.
pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflicto. Vamos a utilizar ejemplos cotidianos. Estamos en una competencia. Estamos compitiendo con alguien. Y de pronto vemos que la persona con la que estamos compitiendo le pasa algo. Nosotros decidimos detenernos y ayudar. Al ego, de pronto perdemos la competencia. El ego lo va a sonar con dolor, pero el espíritu va a estar contento. Porque compartió, porque vio una oportunidad de unirse. Y eso al ego no le va a gustar. Otro ejemplo, mira este ejemplo. Pues, qué sé yo, hay gente que lo pasa mejor que cuando a mí me pasó, pero cuando yo dejé de fumar, al ego eso le parecía horrible. Y el espíritu estaba feliz porque estaba liberando de un ídolo, pero se sintió espantoso. Yo lo sentí espantoso, sinceramente. Pero bueno, es que estamos confundidos de la dicha con el dolor. Entonces, y así, un montón de cosas en nuestro día a día que el dejarlas a un lado lo asociamos con mucho dolor, con pérdida y con sacrificio. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? Básico, en el curso no sabemos lo que más nos conviene. ¿Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Esto a mí es que me mata esto. Dios dispone, no desea. Tenemos que acordarnos. Dios está dispuesto. ¿Qué es lo que hace el ego? Es que esto son frasecitas. Para mí esta es importantísima. Dios dispone, no desea. El ego siempre está deseando, ¿no? El ego siempre está deseando. Dios es de acción. ¿Se están dando cuenta? Es deseo, pero nos vamos a la acción y nada. Dios dispone, no desea. No estoy deseando. Esto es así. Es decir, ya yo me identifico con el personaje que ha hecho esto. Dios dispone, no desea. No estoy deseando que me venga de la nada. Dios dispone ya. Y yo soy tal como Dios me creó. Soy extensión de Dios. Si Dios dispone, yo también. Fíjense, sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya, porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. Puedes desear lo imposible, puedes desear que aquello que el ego te dice que te da felicidad, puedes desear que te dé felicidad, pero es imposible. Pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. Mi voluntad, mi verdadera voluntad es ser feliz. Solamente puedo ejercer mi voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Fíjense, Dios dispone. En esa disposición de voy a eliminar los obstáculos que le he puesto al amor en mi vida. En esa disposición yo tengo la fortaleza de Dios. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Como el ego, fíjense, el ego niega nuestros regalos del reino. El ego niega nuestras capacidades y el ego nos ha puesto en la pequeñez y nosotros creemos el ego, creemos en la debilidad que nos dice el ego que somos. Por lo tanto, no disponemos desde el ego, no disponemos, sino que deseamos. Estoy deseando porque me siento pequeño y me siento débil. Por eso Dios dispone. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza, porque es la de Dios. Mientras de una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Mas la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión, excepto que quieres estar atemorizado?
Si estoy atemorizado, sin excepción, no estoy siguiendo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. Nunca exige sacrificios. Cuando nosotros hacemos algún cambio de algo que sabemos que nos está lastimando, vamos a llevar a nuestra vida diaria. Vamos a pensar, ¿qué cosa me está haciendo realmente daño en mi vida? ¿Qué es lo que yo veo en esa situación que es muy difícil para mí? Si lo estoy viendo como que es difícil liberarme de esa situación que me genera, que me genera tristeza en mi vida, pues es que me estoy identificando con debilidad, me estoy identificando con un ser separado de Dios, que no tiene la fortaleza de Dios. El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. Ay, es difícil, uy, pero qué sacrificio tan grande, como dice el curso. En los objetivos y los medios, si te parecen difíciles los medios, es porque no estás claro en tu objetivo. Y significa que si no está claro en tu objetivo es porque no lo has dispuesto y Dios dispone. El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, siempre los exige. Por lo tanto, cuando nosotros estamos siendo coherentes en nuestra vida y vemos como que algo es muy difícil y como que es un sacrificio, lo estamos viendo desde el ego. No significa que no sea grato. Es simplemente un tema de identificación. Estoy dándome cuenta lo horrible. Voy a hablar del cigarrillo. En mi caso, es que a mí me costó muchísimo. Para mí fue horrible, pero yo sabía que esa idea de sacrificio era egoica. Ya, eras egoica. No, aquí no hay ningún sacrificio. Es mi percepción con respecto a eso. Y entonces era hacer el ejercicio totalmente. A ver, ¿qué es lo que creo que me está quitando? ¿Qué es lo que no sé qué? Así. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones. Y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. La proyección es una confusión de motivaciones. Y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. La idea de sacrificio es una confusión de lo que me motiva a llevar tal cambio en mi vida. Lo veo, lo estoy percibiendo como sacrificio porque hay una confusión en la motivación allí. Nadie obedece de buen grado o un guía en el que no confía. Pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no lo es. Sin embargo, esto también depende de sus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Mas esto se debe únicamente a que eligió acatar un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. Es lo que nosotros hacemos cuando le creemos al ego la idea de sacrificio. El Espíritu Santo nos lleva a una corrección. Y entonces el ego, que es implacable y no quiere perder espacio y nos quiere mantener, acordémonos que ya nos ha dicho que el ego, una de sus funciones para sostenerse es perpetuar el conflicto y tiene muchísimas artimañas para que nosotros perpetuemos el conflicto. Fíjense, la proyección es una confusión, lo voy a leer completo, es una confusión de motivaciones y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. Aquí nos está poniendo muy claro que nosotros es posible que no tengamos confianza en el Espíritu Santo. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no lo es. Sin embargo, esto también depende de sus propias creencias. Nosotros realmente cuando no confiamos en el Espíritu Santo es porque no confiamos en nosotros mismos y depende de nuestras propias creencias de separación. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Aquí ya nos lleva también a esto es para todo, ¿eh? Aquí estamos hablando de esto, pero estamos hablando de nuestras relaciones interpersonales también. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él.
Por eso dice una de las lecciones del cambio, confío en mis hermanos que son uno conmigo. Mas esto se debe únicamente a que eligió acatar un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. El Espíritu Santo, al igual que tú, aquí nos habla al tomador de decisiones. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de confianza. Aquí nos está hablando a nosotros, lo que estamos hablando en este instante. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti. Por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Y será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que eres. Esto no lo dice de una forma rigurosa, ¿no? Tu identificación con la voluntad de Dios no es una opción, pues eso es lo que eres. Nosotros somos la voluntad de Dios. Aquí nos está hablando a nuestra verdad, pero aquí estamos confundidos con respecto a lo que somos. Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco. Jesús nos lo está diciendo. Que Dios comparta su voluntad con Jesús tampoco ha sido una opción, aunque parezca serlo. La separación radica precisamente en este error. ¿Qué pensamos? Que nosotros tenemos una voluntad diferente a la del Padre. La separación radica precisamente en este error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Entonces, por eso que yo les decía que aquí nos está hablando de manera literal, ¿no? No es algo optativo, nos está hablando en el cielo, no se puede optar porque si nos identificamos con su voluntad o no, porque es la única verdad, esa es la verdad y la verdad es una. Pero aquí podemos tener el error de creer que no es así. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir, o sea, yéndonos a la verdad. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Ya sabemos que indiscutiblemente que en el sueño nosotros podemos negar lo que tenemos. Por lo tanto, los regalos del reino no es algo opcional, es algo de reconocerlo, de reconocimiento. Como lo que ahora yo les decía, que dice el Espíritu Santo te guía para evitarte dolor. Claro, para evitarte dolor, no estás reconociendo los regalos del reino. No has reconocido los regalos del reino porque no los has dado. Pero al mismo tiempo uno dice, vale, no los he dado porque no los reconozco, no los reconocía, ese es el juego. Pero bueno, por eso nos dice tanto lo que es verdad para que nosotros lo empecemos a dar y empecemos a dar cuenta que lo tenemos, que es lo que somos. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones, que con tanto celo guarda el ego, se puede lograr deseándolo. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te librará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios, cuya voluntad es la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su Hijo. Ok, aquí hemos hablado en puntualidades de que en nuestro transcurso del día estamos confundidos entre lo que es el placer y lo que es, y lo que es el dolor. Ok. Ahora, eso es simplemente el eco del error mayor, que es el creer que estamos separados de Dios. ¿Qué fue lo que creyó el Hijo de Dios? Cuando tuvo una pequeña idea descabellada de la que olvidó reírse, que podía estar separado de Dios y que ahí iba a encontrar más felicidad. Ese es el punto. ¿Por qué se motivó ese pensamiento a creer que podía estar separado de Dios? Porque vio algún beneficio allí. Él creyó que en el especialismo, él creyó que siendo especial, que siendo diferente a sí mismo, iba a encontrar gozo.
Entonces, claro, ahí fue la primera confusión, ahí creyó, tuvo la creencia que separado de Dios iba a encontrar mayor dicha que en unidad. Eso fue lo que lo motivó. Y no se rió de esa idea descabellada. Lo único es que después de toda la, después de estar viviendo tanto la experiencia, se dio cuenta que no, que lo único que se estaba generando era más dolor. Pero entonces realmente esa es la confusión entre dicha y dolor, como quien dice la raíz de eso. Entonces, fíjense, ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones se puede lograr deseándolo. Acordémonos, el ego desea, Dios dispone y nosotros somos como Dios. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará, o sea, la voluntad de Dios, que es que el hijo fuera feliz, que sabía que solamente podía ser feliz creando, lo cuidó de manera que pudiera asegurar que su hijo pudiera seguir sosteniendo la perfección que le estaba teniendo y que su hijo pudiera continuar en gozo. La voluntad de Dios, fíjense, esto es importante, la voluntad de Dios es una y no es modificable. La voluntad de Dios es que su hijo fuese feliz. Por lo tanto, el hijo sigue siendo feliz. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz, que acordémonos que el Espíritu Santo aquí toma la forma de la voz de Dios, su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te librará de la confusión a la que has dado lugar. Te has confundido, simplemente es una confusión, no es una verdad, es un error. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios cuya voluntad es la voluntad del Padre. O sea, esto es la verdad. Un hijo de Dios tiene la misma voluntad del Padre, a toda vez que la voluntad del Padre es su hijo. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo único verdadero. Y aquí en el sueño, en esta experiencia de separación, los milagros son armónicos con esa voluntad de Dios de que extienda y de que sea feliz, la cual no conoces, porque aquí no conoces la voluntad de Dios, porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Nosotros creemos, porque fíjense, Dios dispone, el ego desea, y nosotros estamos confundidos creyendo que nosotros podemos tener una voluntad diferente a la del Padre, en la que en esa voluntad diferente a la del Padre disponemos distinto que Padre. Nosotros seguimos disponiendo, pero nosotros creemos que podemos disponer diferente al Padre. La voluntad del Padre es que yo cree, la voluntad del Padre es que yo sea feliz y lo único que me da felicidad es crear, pues entonces hemos estado confundidos a que disponemos otra cosa. Esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Cuando yo creo, cuando nosotros creemos que disponemos diferente al Padre, que tenemos una voluntad diferente al Padre, es porque estamos confundidos con respecto a lo que somos. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. Porque la voluntad de Dios es dicha. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. Y nos dicen aquí, los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, los milagros están en armonía con la dicha. ¿Y qué nos decía, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, curar es hacer feliz? Y curar es del proceso de los milagros. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. ¿Cómo sabemos que necesitamos un milagro? Porque no estamos en dicha. Por tratarse de una lección en cómo compartir, es una lección de amor que a su vez es dicha. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es verdad. Y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Fabuloso. De todas maneras,